En esta mañana les tengo una nueva historia acerca del crecimiento del cristiano. ¿Y con qué la comparamos? La comparamos con la corteza verde de la sandía. Ese es el crecimiento espiritual para nosotros. Como tú sabes mi nombre, te lo recuerdo, soy la tía Edith, estoy en Guayaquil, Ecuador, en el país que queda en el centro del mundo. Entonces espero que hayas disfrutado de tu semana de clase y que hayas disfrutado de mis cuentos. La historia de este día se trata de un niño que fue muy criado por su abuelita y por su mamá. ¿Sabes? Su abuelita tuvo una total dedicación. Este niño se llamó Timoteo. Su abuelita se llamaba Loida y su mamá se llamaba Eunice. Mientras su madre Eunice estaba haciendo actividades de la casa, como una madre piadosa que se dedicaba a las tareas del hogar, su abuela Loida, antes no habían Biblias como esta, existían los pergaminos y Timoteo estaba siempre sentado a los pies de su abuelita y ¿sabes qué? Su abuelita empezó a instruirlo en la palabra de Dios. Así hasta que Timoteo fue un joven que creció y una vez llegó a su pueblo un apóstol llamado Pablo. El apóstol Pablo escuchó hablar cosas muy lindas de Timoteo. Tal es así que lo amó tanto a Timoteo y empezó también a enseñarle acerca del crecimiento del cristiano. Cuando Timoteo fue joven, el apóstol Pablo lo invitó que viaje con él para ir en un viaje misionero. La Biblia nos dice en el Hechos, el capítulo 16, versos 1 al 5, que Pablo llevó a Timoteo en un viaje misionero. Y luego Timoteo, que ya estaba instruido por su madre y su abuela, Timoteo en muchas ocasiones más, él habló mucho a la gente acerca de lo que él había aprendido cuando él fue pequeño. Luego, cuando él ya fue un joven que viajó con el apóstol Pablo, él llegó a ser el pastor de la iglesia. La ciudad donde Timoteo vivía se llamaba Éfeso. Esta ciudad queda en Turquía, en el país de Turquía. Era un pueblo muy grande. Yo estoy en Guayaquil, Ecuador. La ciudad de Guayaquil es una ciudad grande, tiene puertos, tiene playa, tiene mucho por venir para las personas que llegan, para el comercio, los artistas. Así era Éfeso. En la actualidad ya Éfeso quedan sus ruinas, pero igual son cuidadas y llaman a los turistas. Entonces, Timoteo siguió creciendo en el conocimiento de Dios y Timoteo creció y avanzó, pero avanzó en su vida espiritual y su crecimiento espiritual porque él leyó mucho la Biblia y también oró. Leía la Biblia y oró porque esto le enseñó su abuela. Para nosotros como creyentes, nuestro crecimiento espiritual está la fortaleza en leer la Biblia y orar, ¿verdad? Y nuestro versículo nos dice: crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo dijo el apóstol Pedro en su capítulo 3, el verso 18. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que nos manda Dios, que cada vez que vamos a crecer como cristianos, el crecimiento de nosotros, nuestra fortaleza, nuestro respirar es la oración. Timoteo tuvo 2 cartas. Timoteo la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo preso. No solamente cuando él escribió las cartas estaba como tú y como yo, libres, podernos sentar, ir a una escuela, tener esa libertad de ver a las personas, de salir y entrar. No, el apóstol Pablo estaba preso en un lugar. En la ciudad de Roma, él estuvo en una casa y él no estaba libre, sus manos estaba encadenado. Pero ¿sabes qué? Custodiado por los soldados romanos. Entonces, ¿sabes qué hizo el apóstol Pablo? Observó mucho a los hombres que estaban ahí al lado de él. Observó también cuando todos estaban allí la vestimenta del soldado romano.
¿Sabes que tanto él se concentró y pudo caracterizar de esta manera la vestimenta de un soldado romano comparándola con un cristiano? ¿Cómo tiene que estar una persona cuando ya viene a los pies de Jesús para poder estar firme ante Dios, para ser ejemplo para los creyentes? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo para los creyentes en todo lo que tú hagas. Bueno, te cuento que los soldados, ¿qué hacen los soldados? Ellos están obedeciendo a sus superiores. Entonces, si te das cuenta con las enseñanzas que dio su mamá, su abuela a Timoteo, y él fue creciendo hasta llegar a los pies del apóstol Pablo, él fue como un soldado de Jesús. La Biblia lo caracteriza así: un buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando miraba a los soldados romanos, caracterizó que el yelmo de la salvación era el casco del soldado romano. ¿Por qué él lo caracterizó como el yelmo de la salvación? Mira, dice que el enemigo de nuestras almas va a atacar a nuestro entendimiento. Cuando el soldado romano está enfrente en la batalla, van a venir lanzas para tocar su cara, pero el casco lo cubre. Entonces la protección de Dios te va a cubrir a ti, tu mente, tu cabeza, para que el enemigo no borre lo que tú has leído de la Biblia y has aprendido, y no se te borren esas enseñanzas que te da tu maestra en escuela dominical, ¿verdad? Esa es la protección del yelmo. Luego está la coraza de justicia. ¿Qué será la coraza de justicia? El romano estaba ceñido y entonces tenía esa coraza. ¿Cuál va a ser la coraza? A medida que tú vas leyendo la Biblia, tú vas a estar protegido. Entonces, esta es la coraza de protección de que Dios te va a dar a lo que encuentras en la lectura de su palabra. El cinto de la verdad. Dice que el cinto que se ponía el soldado romano era para sujetarlo, que pudiera él guardar la espada. Entonces está ceñido con el cinto. Todo lo que tú aprendas de la palabra de Dios no se te va a olvidar. Y entonces la espada dice que es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es como una espada, porque si a medida que tú la has escuchado, la guardas en tu corazón, va a ser como una espada de dos filos, dice la palabra en Hebreos, en el libro de Hebreos 4:12, que es viva y eficaz. Por eso el apóstol Pablo la caracterizó la espada del Espíritu. Ahora, el calzado del Evangelio de la paz. El romano, cuando ya tenía que ir a las filas, antes de ir a la fila, se ceñía los zapatos. ¿Qué le daba los zapatos al soldado romano? Seguridad. La seguridad. La palabra de Dios, cuando tú la empiezas a leer, te va a dar seguridad. No vas a tener temor, no vas a tener miedo. El escudo. El soldado siempre iba a poner el escudo frente a él para que no hiera su rostro, su costado. Entonces esta palabra tú la vas a tener como un escudo para poder enfrentarte a los dardos que el enemigo quiere enviar, tanto a tu mente como a tu corazón. Espero que te haya gustado esta enseñanza. Nos vemos en una próxima oportunidad para contarte otra historia que todavía nos falta, la última historia del Evangelio y la sandía. Que Dios te bendiga, disfruta los videos, hasta una próxima.